saludos a todos los que se están conectando en esta ocasión. Estamos en otra velada teológica, estamos transmitiendo desde Twitch. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando, a todos aquellos que van a ver este programa en diferido. Vamos a continuar hablando acerca de los conflictos cristológicos. Anteriormente, en el programa pasado hablamos acerca de los diferentes problemas de interpretación acerca de la figura de Jesús. La iglesia tenía ciertos problemas al momento de interpretar quién era el personaje de Jesús, cuáles eran las características y las asociaciones con, con el Padre Celestial o el Dios eterno. ¿Era consustancial con el Padre o era un ser creado? Entonces, esto llevó a conflictos dentro de la iglesia que aún no se superaron después del gran famoso del Concilio de Nicea en el 325, sino que tuvo que pasar algún tiempo para poder establecer ahora sí las definiciones y las bases para poder representar lo que hoy en día se conoce como la definición del concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Entonces vamos a ver este pequeño tema. Recordemos que vamos a tratar de aspectos teológicos en el canal de Twitch. Analizamos conceptos teológicos. Antes que nada tenemos que recordar de que las definiciones que se dieron en estos grandes concilios, yo sé de que la alta crítica, comenta de que Jesús fue adjudicado como un ser divino en estos grandes concilios. Sin embargo, hay textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento griego, que habla acerca de la divinidad de Cristo. Tenemos Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Tenemos también acerca de que en las cartas de Pablo que nos habla de que la divinidad se encuentra dentro de Jesús, o la plenitud de la divinidad se encuentra en Jesús. Tenemos otros pasajes interesantes también en el Evangelio de Juan, cuando se le manifiesta a Tomás, quien era incrédulo al conocer la noticia de que Jesús había resucitado. Entonces se encuentra con Jesús resucitado y exclama: Señor mío y Dios mío. Entonces vemos ahí unas claras referencias acerca de la deidad. También vemos en el libro de Hebreos acerca de que el Hijo es de la misma sustancia o es consustancial con el Padre. Entonces hay elementos cristológicos acerca de la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento. El problema fue cómo definir esa deidad en Jesús en los concilios y en la comunidad de la iglesia. Y esto llevó a varias interpretaciones que, sin embargo, recordemos de que ya hay un germen acerca de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, posteriormente a esos conflictos con el arianismo, el apolinearismo, entre otras facciones que tenían diferentes interpretaciones acerca de la persona de Jesús. Y aquí algo interesante es de que antes del 325 no existía una ortodoxia como tal, sino que habían varias comunidades que tenían diferentes formas de ver lo que es la figura del Jesús de la historia. Muchos no estaban de acuerdo en ver a Jesús como un Dios o como Dios encarnado, sino como una criatura. Y esto levantó y escandalizó a los grupos que posteriormente fueron llamados ortodoxos, para poder definir lo que es la creencia cristiana acerca de Jesús. En el 325 se logró establecer el credo apostólico, pero sin embargo aún se mantuvieron esas diferencias y conflictos dentro de estas comunidades que llevaron a realizarse lo que es
el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Y vamos a aprender un poquito acerca de este gran concilio, todo lo que aconteció y aún las discusiones teológicas en la figura de Jesús, teniendo en cuenta de que la divinidad de Jesús no se define en estos concilios como la alta crítica ha argumentado, sino que ya esta definición o esta idea de que Jesús es Dios encarnado la podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Sin embargo, estos concilios definieron la norma y el estatuto para poder definir qué es cristianismo y qué no es cristianismo. Después de esos concilios, todo aquel que negara de que Jesús es Dios era considerado un hereje. Entonces, el gran concilio nos dice la diapositiva que con el fin de intentar resolver el problema surgido a causa de estas controversias sobre la persona de Cristo, se convocó un concilio de la iglesia en Calcedonia, cerca de Constantinopla, la moderna Estambul. Desde el 8 de octubre al 1 de noviembre del 451, la declaración resultante, conocida como la definición de Calcedonia, protegía en contra del apolinarismo, el nestorianismo y el eutiquismo. Ha sido reconocido por la rama católica protestante ortodoxa del cristianismo como la definición formal y ortodoxa de la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo desde esa fecha. Entonces aquí tenemos este gran concilio que definió lo que es la doctrina cristológica y la rama tanto católica como protestante y ortodoxa del cristianismo aún aceptan estas grandes definiciones de estos concilios. Todos aquellos que se desviaron de estos concilios y de estas definiciones son considerados actualmente como herejes. Algo que he estado leyendo en estos días es acerca de la cristología del libro de Samuel Pérez Millos, en el cual habla acerca de un arianismo antiguo y un arianismo actual. Y esto se me hace algo interesante, como hoy en día aún se mantiene lo que es el arianismo en algunas denominaciones y aún en algunas sectas que no aceptan de que Jesús es Dios encarnado, sino que es una criatura. Entonces, todo aquel que se desvía de estas definiciones, de estos grandes concilios, no pueden ser considerados cristianismos. Aunque unos digan de que hacen obras de caridad, aunque unos digan que hacen obras cristianas, pero si no está fundada en la doctrina establecida históricamente acerca de la cristología, no puede llamarse cristianismo. Entonces la rama católica, la rama protestante y ortodoxa del cristianismo tomaron esas definiciones que se llevaron a cabo en estos concilios para poder establecer lo que significaba ser cristiano. Ser cristiano realmente no significa simplemente realizar obras de caridad o obras cristianas o tener una vida ejemplar eh, basada en las obras, sino aquel que acepte de que Cristo es Dios, Dios encarnado, aquel que acepte eh, de que Dios son tres personas que forman un Dios, el concepto de la Trinidad. Entonces, un Dios en tres personas es la doctrina que todo cristianismo eh, acepta o debería de aceptar para ser considerada cristianismo. Lo digo porque hay algunos videos por ahí donde sale una secta que dice, nosotros nos dicen que no somos cristianos, pero hacemos obras cristianas. Lo que define a una organización, denominación o alguna religión no son las obras, sino simplemente sostener lo que es la doctrina
tanto bíblica como aquellas definiciones que se llevaron en estos grandes concilios. Samuel Pérez Millos hablaba acerca de un arianismo moderno. Actualmente podemos considerar a los testigos de Jehová como un tipo de arianismo porque ha alterado la doctrina de la Trinidad, ha negado la divinidad consustancial y eterna de Jesús como Dios encarnado, y por lo tanto no puede ser considerado esas denominaciones como cristianas porque están cayendo en las herejías que se trataron de combatir en la antigüedad. También tenemos a los llamados mormones, que ellos creen en tres dioses: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como tres seres separados, conocido como triteísmo. Y entonces se aleja de lo que es la definición correcta y bíblica de lo que ha llevado a ser considerado el cristianismo. Entonces este gran concilio definió ese problema. El objetivo del concilio, ¿cuáles fueron los objetivos que se llevaron a cabo en estos grandes concilios? Primero, el objetivo por el que se convocó era triple. El primer punto era remediar la confusión que prevalecía en el uso de varias palabras importantes empleadas en las discusiones sobre la doctrina de la Trinidad. El segundo punto era condenar los errores que se habían adoptado diferentes partes de las iglesias. Y esto es algo interesante. Aún en el 451, a pesar de que en el 325, en el concilio de Nicea, se llevó ya una definición y un credo, aún había problemas en cuanto a la figura de Jesús. Si era un ser creado, era un ser consustancial con el Padre, era el dilema. Algunos argumentaban de que no era Dios encarnado, otros argumentaban de que era un hombre divinizado, y otros simplemente argumentaban de que era un hombre que no tenía características divinas, sino que también era una criatura. Entonces, quiero que veamos eh, todas esas interpretaciones que había en ese momento. Aún después del gran concilio de Nicea, habían estos problemas dentro de estas comunidades. También el tercer objetivo era formular una declaración de la doctrina que incluyera todos sus elementos bíblicos y satisfaciera las convicciones religiosas de la mayoría de los creyentes. Esta era una tarea extremadamente difícil. Y estos eran los objetivos que se trataron de realizar en este gran concilio, en el cual todas estas ideas estuvieron en controversia, estuvieron en discusión. Realmente establecer una ortodoxia, y todo aquel que negara ese credo ya era considerado ya no como cristiano, sino como otra línea de interpretación. Había variedades de pensamientos. Aún en el 451, aún había la línea de pensamiento de Nestorio. Aún había esta idea dentro de estas comunidades. Dice, todos los puntos de vista conflictivos que habían agitado a la iglesia estaban ahí representados. Los principales partidos eran, en primer lugar, los arianos. Estaban los arianos y se hicieron presente en ese gran concilio. ¿Qué creían esta línea de pensamiento? Primeramente que nada, sostenían que el Hijo debía su existencia a la voluntad del Padre, que no era eterno, sino que hubo un tiempo en que no lo era. En otras palabras, ellos consideraban a Jesús como un ser creado. Dice que fue creado de la nada y que por tanto era y que no era inmutable.
que su preeminencia consistía en que solo él fue creado inmediatamente por Dios, mientras que todas las demás criaturas fueron creadas por el Hijo. Y esto es algo interesante, como el arianismo hoy en día ha resucitado de entre los muertos, porque hay ciertas denominaciones que no ven a Jesús como el Dios encarnado. Ellos ven a Jesús como una criatura. En otras palabras, también es creación de Dios y por lo tanto no es consustancial con el Padre, no es de la misma sustancia. Y en otras palabras, también niegan la doctrina de la Trinidad. Principalmente yo creo que uno de los representantes de esta posición son los llamados testigos de Jehová, quienes realmente sostienen toda esta argumentación de los arianos. Algo también que sustentaban estos tipos de interpretación es de que Jesús fue el primer ser creado y que posteriormente Jesús creó todo lo que hay en la tierra. Entonces hay ciertas ideas ahí un poco rebuscadas. Si Jesús es un hombre, simplemente, ¿cómo pueden decir de que Jesús pudo haber creado eh, otras manifestaciones? Pero ellos chocan con con lo que tenemos en nuestra literatura bíblica. En el punto 6 dice, no era Dios por sí mismo, sino que fue hecho Dios. Y esto es algo que no solamente los testigos de Jehová argumentan, también la alta crítica, y esto es un error que en unas ocasiones se cae al interpretar el método histórico crítico y literario, en el cual la alta crítica argumenta de que Jesús fue divinizado a partir del tiempo y de estos grandes concilios. Sin embargo, la idea ya estaba representado en el Nuevo Testamento y no solamente por el Evangelio de Juan, que se ha argumentado que es el más cristológico, sino también tenemos algunos elementos en las cartas paulinas. También tenemos en el libro de los Hebreos y por lo tanto no podemos decir o argumentar de que Jesús fue divinizado a través del tiempo. También tenemos ciertas referencias acerca del judaísmo del periodo del segundo templo en cuanto a los seres que conformaban lo que era eh, la doctrina llamada los dos poderes en el cielo, en el cual consideraban a un Yahvé invisible y un Yahvé visible, que en este caso los judíos argumentaban de que Jesús era ese Yahvé visible que se manifestaba en la carne. Entonces, la idea esta surge desde el judaísmo, desde el periodo del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento, y lo que estos concilios fue llevar a cabo una definición en el cual se estableciera como una ortodoxia y que todo el cristianismo tenía o tendría que seguir. Teníamos a un segundo grupo, los semiarianos, eran discípulos de Orígenes. Estos sostenían con los arianos que el Hijo debía su existencia a la voluntad del Padre, que no era de la misma esencia. Parecían sostener que existía una esencia intermedia entre la sustancia divina y las sustancias creadas. Fue en referencia a esta forma de opinión que Agustín dijo después. Dice, el Hijo estaba por tanto subordinado al Padre, no solo en rango o modo de subsistencia, sino en naturaleza. Pertenecía a un orden distinto de seres. Término que según Orígenes podía aplicarse propiamente a las órdenes superiores de criaturas inteligentes. Y aquí vemos una subordinación y eso es algo también que se llega a confundir cuando hablamos acerca de cristología,
de que el Padre es superior a Jesús, de que Jesús es superior al Espíritu Santo. Y este es un tipo de subordinación que creían los semiarianos y que hoy en día también se puede confundir cuando hablamos de cristología. Sin embargo, la doctrina que se llevó a cabo o la que se estableció es la doctrina trinitaria de Dios en tres personas. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ninguno de los tres es superior ni está subordinado al otro porque al final de cuenta es un Dios en tres personas. Sin embargo, existía esa idea antes y existe esa idea hoy en día. Principalmente tenemos a los llamados mormones, que ellos creen de que Dios Padre es superior al Hijo y que el Hijo está subordinado al Padre y de la misma forma al Espíritu Santo. Sin embargo, esto era también una idea en la antigüedad que hoy en día sabemos de que caemos en una herejía al suponer de que el Dios el Padre es superior al Hijo. Dice, el Hijo, aunque así inferior al Padre, teniendo vida en sí mismo, era la fuente de la vida, es decir, el Creador. El Espíritu Santo, según la mayoría de los arianos y orígenes, fue creado por el Hijo, la primera y más elevada criatura llamada de la existencia por su poder. Y aquí tenemos esta curiosidad. Tenemos esta curiosidad en el texto de los semiarianos, lo que creían esta secta, o bueno, yo creo que estoy hablando en épocas modernas. Hay sectas que argumentan de que Jesús no es Dios, es una criatura. Hay otros que argumentan también, así como los semiarianos, que Jesús está subordinado al Padre. Y hay otros que simplemente ni siquiera aceptan al Espíritu Santo y por lo tanto niegan lo que es la doctrina de la Trinidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis para argumentar también una idea en el libro de Berkhoff y de Howard de teología sistemática. Howard me parece que en su libro hace una argumentación hablando de la Trinidad. De la misma manera, Samuel Pérez Millo hace una argumentación. Dice de que no podemos estudiar la cristología sin tener en cuenta lo que es la Trinidad. Están unidos. Al hablar de Cristo, también tenemos que hablar de los conceptos trinitarios. Howard, en su libro de teología sistemática, habla algo muy interesante y nos dice de que lo que nos hace cristianismo o lo que nos representa como cristianos es la doctrina de la Trinidad. Sin la doctrina de la Trinidad no podemos ser llamados cristianos, porque la doctrina de la Trinidad establece a un Dios en tres personas y todo aquel que niegue lo que es esta doctrina no puede ser llamado cristianismo. Algo interesante de estos teólogos, Howard, Berkhoff y aún hoy en día Samuel Pérez Míos habla acerca de esta doctrina tan importante en el cristianismo. Sin esta doctrina, realmente el cristianismo no sería considerado cristianismo. Y hoy en día hay muchas herejías que niegan que Jesús es Dios encarnado. Hay muchos que dicen de que Jesús es un ser creado. La alta crítica argumenta de que Jesús fue divinizado. Hay ciertas denominaciones como Solo Jesús que niegan la doctrina de la Trinidad. También hay otras denominaciones que aún niegan la existencia del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver
en la idea de todos estos teólogos que actualmente el principal problema con las sectas y algunas denominaciones es que están cayendo en los mismos errores que se presentaron en la iglesia cristiana antigua y todas estas argumentaciones acerca de las herejías que surgieron en la antigüedad ya fueron superadas, ya fueron consideradas herejías, pero debido al desconocimiento de la historia es que volvemos a cometer los mismos errores del pasado. Cerramos paréntesis y seguimos con la presentación. Había un tercer grupo interesante, los llamados ortodoxos, que posteriormente fueron los que conocemos como la Gran Iglesia Católica Romana y Apostólica. Aquí también quisiera argumentar de que no existían evangélicos, no existían protestantes, existía una iglesia universal. Los llamados ortodoxos mantenían esta creencia acerca de una gran iglesia universal, que es lo que significa iglesia católica, iglesia universal. Entonces los ortodoxos es el tercer partido en el concilio. Eran los ortodoxos que constituían la gran mayoría. Todos los cristianos eran adoradores de Cristo. Él era para ellos el objeto del amor supremo y el fundamento de su confianza. A Él estaban sometidos en corazón y vida. Todo lo buscaban en Él. Él era su Dios en el sentido más elevado de la palabra. Además, para ellos era una persona distinta y no simplemente otro nombre del Padre. Pero como no menos profundamente arraigada en la mente de los cristianos estaba la convicción de que solo hay un Dios o un ser divino. El problema que el concilio tuvo que resolver fue el de armonizar estas convicciones aparentemente incompatibles, a saber que solo hay un Dios, y sin embargo que el Padre es Dios y el Hijo como persona distinta es Dios. Él mismo es sustancial e igual en poder y gloria. En otras palabras, no está subordinado al Padre porque el Hijo es el Dios encarnado. Lo único que había que hacer era preservar los elementos esenciales de la doctrina, pero sin que que su enunciado resultara contradictorio. Yo creo que este es un problema enorme que se enfrentó la iglesia cristiana primitiva, el grupo de los ortodoxos. Realmente establecer una definición doctrinal acerca de la cristología sin caer en los diferentes problemas interpretativos que caían acerca de la figura de Jesús. Hablar de cristología es un tema difícil. Explicarlo es todavía más difícil. Aún estos grandes teólogos, porque al final de cuentas fueron teólogos, cayeron en errores. Orígenes fue un gran teólogo. Se puede considerar el padre de la teología sistemática, ya que fue el primero en sistematizar lo que es la creencia cristiana en su tratado sobre los principios. Sería la primera teología sistemática en el siglo III. Aún su trabajo, la Exapla, que era un trabajo de crítica textual, en el cual Orígenes, a pesar de haber crecido o haber adoptado lo que es la escuela de Alejandría, él estudió lo que es el método crítico histórico gramatical. Se centró también en los idiomas originales, pero aún así cayó en los errores doctrinales acerca de la cristología. Tenemos también a Nestorio,
Nestorio también, que ha sido condenado a través del tiempo, a través de la historia. Al final de cuentas, esto fue debido a un problema de interpretación. Él no negaba acerca de la divinidad, aún estuvo en contra del arianismo, pero él no aceptaba de que María era madre de Dios. En otras palabras, separaba a Cristo y la persona de Cristo y la persona divina, aunque sabemos que después ya no se manejan estos términos, sino se maneja naturaleza. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Este es el gran misterio de la cristología. Y entonces por esos grandes conflictos es que se llegaron a, a considerar herejes estos grandes teólogos. Al final de cuentas eran teólogos, pero habían tenido una diferente idea de lo que era la cristología. Entonces el problema principal de los ortodoxos es establecer una definición que no ocasionara problemas y conflictos con la creencia de que existe un solo Dios, como también argumenta Raúl Saldívar en su libro Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana, de Editorial CRIE. La doctrina de la cristología era la doctrina más difícil de aceptar en la iglesia cristiana primitiva. Poder reconciliar o argumentar de que Cristo es Dios, de qué manera Cristo es Dios, era consustancial con el Padre, cómo explicar la doctrina de tres dioses en un Dios. Esto es algo que hasta podemos caer en herejías cuando explicamos esto. Y por esa razón también hoy en día se le condenó también al pastor, eh, no me acuerdo el nombre de este pastor, lo condenaron como nestoriano por tratar de explicar este problema de la cristología. Pero al final de cuentas, como estoy comentando, este tema es el tema más difícil de explicar, lo que es la cristología, porque no muchos, aún en día, no muchos aceptan acerca de la doctrina cristológica de que Jesús es Dios encarnado, de que tabernaculizó Dios en un cuerpo de carne y hueso. Aún en la antigüedad, el gnosticismo también no estaba de acuerdo con la idea de que Dios podía haber sido encarnado. Consideraban ellos de que la carne y la sangre o la carne era pecado y que Jesús no había manifestado en carne. Por esa razón, Juan en sus cartas habla de que todo aquel que negare de que Jesús vino en carne sea considerado anatema, porque ya esas ideas ya existían en los tiempos del evangelista Juan, y el conflicto se agravó más adelante hasta establecer una doctrina adecuada. Entonces, estos fueron los tres grupos más que estuvieron en ese momento, los que fueron mayoría. Los arianos, estuvieron los semiarianos, los ortodoxos. Al final de cuentas se llegó a una declaración en el concilio en el cual se establece para armonizar todos los desacuerdos que había acerca de la figura de Jesús, y tenemos este credo que vamos a estar analizando. Dice la declaración del concilio. Esta es la declaración y es el concilio de Calcedonia. Es el resultado de ese concilio en el cual probablemente no fue de la mejor manera. Hubieron de palabras, hubieron momentos tensos, podemos pensarlo. Si hoy en día no nos podemos poner de acuerdo en nuestras denominaciones,
Imagínense en ese tiempo cuando todos querían establecer su definición y su concepto como el de la mayoría. Vamos a leer y vamos a comentar este credo que se llegó a establecer en este concilio. Dice, nosotros entonces fieles a los santos padres y todo de mutuo acuerdo. Este es algo interesante porque ahorita vamos a aprender de que no todos estuvieron de acuerdo en este concilio, en esta definición. Hoy en día no están de acuerdo algunas iglesias que se separaron acerca de este credo. Dice, nosotros entonces fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad. Y aquí encontramos esta definición acerca de Cristo. Recordemos de que habían diferentes interpretaciones. Unos decían de que, de que la divinidad absorbía la humanidad. Habían otros que decían de que eh, era un cuerpo, pero no era la mente ni el alma humana, sino divina. Y habían otros que decían de que al ser divino y al ser humano se creaba una tercera sustancia o una tercera persona. Sin embargo, en este concilio se llegó al acuerdo de que Jesús es perfectamente divino y perfectamente humano. Y por eso de la creencia y de la doctrina de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Eh, Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Para poder, eh, para poder efectuar la obra de redención y de salvación tenía que ser Dios, pero también tenía que ser humano. Entonces se llegó a la conclusión de que Jesús es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Dice, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo consustancial con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad. Y aquí es donde ya se establece de que Jesús tiene un alma racional y cuerpo consustancial con el Padre conforme a la divinidad, pero también consustancial con nosotros conforme a nuestra humanidad. En otras palabras, Jesús posee tanto esa naturaleza humana, un cuerpo humano, pero también tiene esa naturaleza divina. El conflicto que había y que unos no aceptaban de que Jesús, siendo Dios, tuviera un cuerpo humano. Hubieron algunos que separaron esto, decían, sí es un cuerpo humano, pero el espíritu y la mente es divina. Otros argumentaban de que simplemente Jesús no era divino, pero no poseía un cuerpo de carne y hueso. Entonces, en este concilio se llevó a cabo esta completa unidad, tanto humana como divina. Posteriormente dice, semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado. Interesante. A pesar de que Jesús tiene una naturaleza humana, Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado, era un ser perfecto. Y aquí entra el conflicto, ¿Jesús pudo pecar o no pudo pecar? La carta de Santiago dice de que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. En otras palabras, también se le puede aplicar a Jesús, en el cual Jesús no puede ser tentado y por lo tanto no puede cometer pecado.
Este es un conflicto muy grande y hay posturas que dicen de que si no pudo pecar, ¿cómo es que fue tentado? ¿O qué caso tuvo las tentaciones en el desierto si Jesús era impecable? Este tema lo vamos a ver, espero, en otra ocasión. Es un tema también interesante, pero en el credo ya se definió de que Jesús no tiene pecado, es sin pecado a pesar de la naturaleza humana. Dice, engendrado desde antes de la creación por el Padre, conforme a la divinidad. Y aquí algo importante que tenemos que dividir y conocer es que Jesús no es un ser creado, es un ser engendrado. ¿De qué forma? Es un misterio. Como algunos comentan de que Jesús es un ser creado, no. Jesús fue engendrado por el Padre, pero no fue creado ni hecho, porque de otra manera Jesús no podía ser consustancial con el Padre y por lo tanto no podía ser Dios. Otra de las cosas también que me llama la atención es que el credo habla de que fue engendrado desde antes de la creación del mundo. Y esto es algo interesante y que se les escapa a muchas personas acerca de que Jesús es hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿en qué momento llegó a ser hijo de Dios? ¿Fue hijo de Dios en el bautismo, después del bautismo o después de la resurrección? Sin embargo, bíblicamente, Jesús es hijo de Dios no por la encarnación, sino desde su eternidad. Jesús es hijo porque fue engendrado por el Padre en las eternidades, mas no en la encarnación, no cuando Jesús tomó un cuerpo de carne y hueso o cuando fue anunciado por el ángel a María. No, en ese momento no es considerado hijo de Dios, sino es considerado hijo de Dios porque es consustancial con el Padre y es engendrado del Padre desde la eternidad. Y este es algo sorprendente. Y es algo que a veces, y es algo a veces se nos pasa de que Jesús no es hijo de Dios porque se encarnó, como muchos suponemos de que los evangelios nos dice de que cuando el ángel se le apareció a María y le dijo el producto o el ser que va a nacer va a ser llamado hijo de Dios. Y muchos a veces tomamos esa idea y ahí surge otro error doctrinal llamado adopcionismo, de que Jesús no es literalmente hijo de Dios, sino que fue adoptado por el Padre por medio de la encarnación. Algunos argumentan que fue después del bautismo. Sin embargo, como menciona la Cristología de Samuel Pérez Millos, que Jesús no es hijo de Dios por la encarnación, sino porque fue engendrado por el Padre en las eternidades. Tenemos Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, en las eternidades el verbo estaba con Dios y por lo tanto tenía una relación filial en el cual podemos llamarle una relación de hijo y padre, porque la segunda persona de la Trinidad fue engendrada desde las eternidades y de esa manera tenemos que comprender el término de la divinidad de Jesús y no por la encarnación o la vida terrenal de Jesús en la tierra. Dice, fue engendrado desde antes de la creación por el Padre conforme a la divinidad. Y en los últimos días para nosotros y para nuestra salvación nació de la Virgen María. Aquí ya está hablando de la encarnación. La Madre de Dios según humanidad
el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. La distinción de naturalezas no desaparece en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en una persona y una sustancia. La verdad, estas definiciones que se llevaban esos credos, pues la verdad, mis respetos, es algo increíble cómo pudieron haber armado esta definición. Vamos a ir más lento. Entonces, en la encarnación nos habla que nació de la Virgen María, la Madre de Dios según humanidad. Y este credo, este concilio, en este credo que se desarrolló, ahí encontramos acerca de la encarnación de Jesús en María, cómo se llevó a cabo la encarnación de la Virgen María. Y aquí encontramos algo que no nos gusta a nosotros los protestantes, acerca de la Madre de Dios, que María es Madre de Dios. ¿En qué sentido? Y el mismo credo lo dice, según humanidad. Y este fue un conflicto cristológico que estuvo muy fuerte en las redes. Le estaban dando de palos hasta a Samuel Pérez Míos. Pero sin embargo, aquí vemos de que María es Madre de Dios en el sentido de la humanidad de Cristo, mas no de la divinidad. Porque la divinidad no tiene principio, no tiene fin. María participó en la encarnación del Hijo, dándole la naturaleza humana, pero no la creación u origen de la divinidad de Jesús. Y por lo tanto, María puede ser llamada Madre de Dios, porque Jesús es Dios, y por lo tanto, María, siendo la madre, es Madre de Dios, pero no en su divinidad, sino en la humanidad de Cristo, en la naturaleza humana de Cristo. Esta definición ha llevado muchos problemas en el protestantismo. Yo creo que más que nada tiene que ver con ese desprecio acerca de la religión o la Iglesia católica romana y apostólica, en el cual existe el dogma de la adoración mariana, pero sin embargo es parte de nuestra historia hermenéutica, y en estos concilios se llegó a cabo definir a Jesús como hijo, hijo de María, que al fin de cuentas Jesús es Dios y por lo tanto María llega a ser Madre de Dios. Que haya pasado lo que haya pasado posterior a esta definición, como la argumentación de la adoración mariana, esto es un accidente teológico en el cual hay una divergencia acerca del credo, en el cual algunos ya posteriormente le dieron cierta preeminencia a María, en el cual ya se le da cierta adoración, pero ese ya es otro rollo, no tiene nada que ver con el concilio. En el concilio, el contexto era identificar y dar una definición de Jesús en la cristología y no hablar acerca de María como consustancial con Jesús. Y esto es algo interesante, cómo se va transformando todas estas ideas teológicas. Posteriormente, el credo nos dice, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito para ser reconocido en dos naturalezas, la humana y la divina, inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. Las distinciones de las naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas
Y aquí se ataca lo que algunos creían acerca de que algunos le daban más énfasis a la naturaleza divina, otros le daban más énfasis a la naturaleza humana y posteriormente otros le daban más énfasis a una tercera naturaleza. Entonces el credo ya declaró que solamente existen estas dos naturalezas, no se puede fusionar ni unir la naturaleza divina y la naturaleza humana y desaparecer, sino que conviven y concurren juntas en una persona y en una sustancia. Dice, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito, Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como lo habían declarado los profetas acerca de él desde el principio, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y como nos lo ha pasado a nosotros el credo de los santos padres. Entonces, aquí podemos encontrar varias ideas muy interesantes de cómo se llevó a cabo esta definición, principalmente definir acerca de Cristo, sus dos naturalezas, es perfectamente divino y perfectamente humano, es consustancial con el Padre, semejante en todas las proporciones, no está subordinado al Padre, sino que es consustancial e igual con el Padre. También nos habla acerca de las naturalezas, que éstas no se mezclan ni se unen, sino que Él es 100% Dios y 100% humano. Y este es el credo que se llevó y se cerró en el 451. Todo aquello que está en contra de este credo ya es considerado anatema. Y por eso es que encontramos algunas cosas en las redes, cómo fue atacado este pastor acerca de que si era o no era nestoriano. Pero fácilmente podemos caer en una interpretación nestoriana al tratar de explicar la cristología. ¿Se acuerdan de que hablamos de que todos estuvieron de acuerdo? Aquí donde dice, y todos de mutuo acuerdo. Pues no todos estuvieron de acuerdo. Dice, sin embargo, debieron indicar que tres grupos localizados de las antiguas iglesias rechazaron la definición de Calcedonia y todavía siguen apoyando el monofisismo hasta la fecha de hoy. La Iglesia Ortodoxa Etíope, la Iglesia Ortodoxa Copta en Egipto y la Iglesia Jacobita Siria. Entonces estas iglesias no estuvieron de acuerdo en esta definición, ellos todavía sustentaban antiguas definiciones. Pero esto es para que nos lleve también a una reflexión acerca de todos estos conflictos, que aún hoy en día hay una diversidad en cuanto al pensamiento sobre la interpretación de la figura de Jesús, y por lo tanto podemos ver la importancia de estos concilios. Si no tuviéramos esos grandes concilios, no hubiera una unificación de las creencias cristianas. Yo sé que es mal visto la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Yo provengo de la Iglesia Protestante, la Iglesia Cristiana Evangélica, de línea carismática, pero desde la historia he aprendido de que la Iglesia Católica trató de unificar las creencias cristianas que hoy en día sostienen la doctrina fundamental y cristológica de lo que nosotros llamamos cristianismo. Entonces compartimos también la historia con la Iglesia Católica Romana, y eso ha llevado a que en algunas ocasiones despreciemos a la Iglesia Católica, pero tiene tanto lo bueno como lo malo.
Cuando salió la Biblia de estudio patrística, muchos empezaron a criticar esta Biblia de que realmente esta Biblia habla del catolicismo, pero no, los padres de la iglesia son herencia también del cristianismo porque forman parte de nuestra historia y nosotros las hemos tratado de eh, renegar de la misma manera. Recordemos de que esos grandes concilios dieron forma a lo que históricamente hoy podríamos llamar cristianismo. Aún hay una discusión en cuanto a esas definiciones. Después de la separación de lo que es la reforma en el siglo XV, aún hubieron diferentes líneas teológicas con diferentes interpretaciones y algunas sectas del siglo XVIII niegan los grandes concilios, pero también hay críticas dentro de los teólogos modernos acerca de la definición de Calcedonia. Dice, algunos han dicho que la definición de Calcedonia en realidad no define para nosotros en una forma positiva lo que la persona de Cristo es realmente, sino que solo nos dice las varias cosas que no es. Y esto es algo interesante y es una crítica que le han hecho al credo. Si se dan cuenta, el credo específicamente trata de eliminar todas esas ideas que se tenía en las diferentes comunidades cristianas hasta formar una definición que no va con las definiciones que tenían las otras líneas de interpretación para corregir la idea cristológica de Jesús y adaptarlas a las creencias ortodoxas, pero en sí no nos dice qué es, sino qué no es Cristo. Esa es una crítica que ha recibido esta declaración. Algunos han dicho que la definición de Calcedonia en realidad no define para nosotros en una forma positiva lo que la persona de Cristo es realmente, sino que solo nos dice las varias cosas que no es. En este sentido, varios han dicho que no es una definición muy útil, pero esa acusación es desorientadora y inadecuada. Y estas son las críticas que le hacen a esta definición. Sin embargo, al final, pues, es lo que la historia me faltó traer un poco de agua, ya nos estamos quedando secos. Tampoco tuvimos café esta noche. Acababa de llegar del trabajo y ya no me dio tiempo de poner un poco de café. Sin embargo, espero que hayamos aprovechado lo que es el tiempo y pudiéramos haber aprendido lo que pasó en este concilio de Calcedonia en el 451 y el que definió lo que es la idea de Jesús o la cristología, la doctrina que sustenta la interpretación de Jesús. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos. Suscríbanse al canal, denle like, compartan. Estamos en el canal de Twitch hablando todos los viernes
a partir de las 9 a 10 de la noche, hora de México. Recordemos de que en el canal de Twitch vamos a estar hablando acerca de aspectos teológicos más que de ciencias bíblicas. El video probablemente lo subiré en unos días en YouTube, pero estará en primicia en el canal de Twitch. Nos vemos, muchas gracias a todos.